Sobrevivirías al estilo de vida del Imperio Romano. Introducción. ¿Te has preguntado alguna vez si sobrevivirías en la antigua Roma? Imagina retroceder casi 2000 años al corazón del Imperio Romano y despertar en una bulliciosa ciudad sin electricidad, sin teléfonos inteligentes, sin ninguna de las comodidades modernas. La vida cotidiana de un romano era tan fascinante como dura, y difería enormemente de la nuestra. En este video, exploraremos, con un tono narrativo y cinematográfico, cómo sería tu día a día en distintas etapas de la vida romana, desde la infancia hasta la edad adulta, tanto como hombre como mujer, y compararemos ese mundo antiguo con el actual. Al final, tú mismo podrás juzgar. ¿Sobrevivirías al estilo de vida romano? ¿Sabías que? Algunos datos sorprendentes para comenzar. En la antigua Roma, la esperanza de vida media era de apenas 30 años. Arqueologen Red, Palorama.es. Hoy, la media mundial ronda los 72 años. Más del doble. La mitad de los niños romanos morían antes de los 5 años, debido a enfermedades y falta de medicina moderna. Los bebés romanos no recibían nombre al nacer. Se esperaba al menos una semana para nombrarlos en la ceremonia del Dies Lustricus, debido a la alta mortalidad infantil. ¿Te imaginas? Hoy nombramos a un bebé inmediatamente, pero en Roma esperaban para ver si sobrevivía. En Roma, las niñas podían casarse a los 12 años. Sí, apenas entrando en la pubertad. Actualmente, eso sería impensable. La mayoría de países prohíben el matrimonio infantil, y la edad promedio de casamiento es mucho mayor. Los romanos carecían de papel higiénico. ¿Cómo se las arreglaban? Usaban una esponja en un palo, compartida en las letrinas públicas. Un contraste enorme con nuestros baños modernos privados y esterilizados. A falta de televisión o internet, su entretenimiento a veces era brutal. Asistían a combates de gladiadores a muerte en el Coliseo, carreras de carros a toda velocidad en el Circo Máximo, o teatro al aire libre. Pan y circo mantenían al pueblo distraído. Incluso los más pobres recibían trigo gratis y espectáculos públicos del Estado para contentarlos. Estos datos nos dan un vistazo de las grandes diferencias entre nuestra vida moderna y la vida cotidiana en la época romana. Ahora, acompáñame en un viaje imaginario. Seremos viajeros en el tiempo y viviremos un día típico en el Imperio Romano, desde la niñez hasta la edad adulta. Descubriremos cómo era la forma de vida, las rutinas diarias, las costumbres, y reflexionaremos con comparaciones entre antes y ahora. ¿Listo? Ponte cómodo en tu triclinium mental, porque nuestra aventura en el cuarto negro por la antigua Roma está por comenzar. Infancia en la antigua Roma. Etapa 1. Nacer y sobrevivir como bebé romano. Imagina que despiertas envuelto en pañales de lino en una modesta casa romana. Acabas de nacer. Tu primer desafío es ser aceptado por tu familia. En la antigua Roma, el padre, el pater familias, tenía el derecho de aceptarte o rechazarte al nacer. La partera te colocaría en el suelo a los pies de tu padre, y solo si él te levantaba en brazos, serías reconocido oficialmente como hijo. De hecho, en épocas tempranas, el padre podía rechazar al recién nacido, e incluso tenía la potestad legal de abandonarlo o venderlo como esclavo si no podía mantenerlo o si el bebé tenía alguna malformación, aunque el infanticidio fue prohibido más tarde por el emperador Augusto. ¡Qué inicio de vida tan precario comparado con hoy! Actualmente, ningún padre tiene potestad legal para rechazar a un bebé. Todos los niños tienen derechos y protección. Si eres afortunado y tu padre te acepta en la familia, aún así tus primeros años son una lucha por la supervivencia. Como mencionamos, la mortalidad infantil es altísima. Muchas criaturas no llegarán a su primer cumpleaños. Por eso, no recibirás un nombre inmediatamente. Tus padres esperan unos días. Alrededor del día 8 después del nacimiento, celebrarán el Dies Lustricus,
o Día de la Purificación. Una fiesta con familiares y amigos, donde finalmente te pondrán un nombre. Para entonces, ya confían en que sobrevivas. En esa celebración, además, recibirás un amuleto protector. Si eres niño, te cuelgan una bulla de cuero, bronce o incluso oro. Si tu familia es rica, alrededor del cuello. Es un colgante para alejar espíritus malignos y a la vez simboliza que eres un ciudadano libre de Roma. Si eres niña, en lugar de la bulla, llevas una lúnula, un colgante con forma de luna creciente. Estos amuletos los llevarás durante toda tu niñez. Los niños hasta convertirse en adultos, las niñas hasta el día de su boda, como protección en un mundo lleno de peligros. ¿Sabías que el diseño más común de estos amuletos era la forma fálica? Los romanos creían que la imagen de un falo era un potente talismán contra el mal de ojo. Un detalle muy curioso de su mentalidad. Etapa 2. La niñez temprana. 0 a 7 años. Si lograste superar los años más frágiles, entras en la etapa de infantía, que abarca hasta los 7 años de edad. En esta primera infancia, tu vida transcurre principalmente en casa, al cuidado de tu madre, abuelas, hermanas mayores o una niñera esclava si tu familia puede permitírsela. No vas a la escuela todavía. Las escuelas son para niños más grandes y solo para quienes puedan pagar. Pasas el día cerca de mamá, quien te enseña a hablar. Recuerda que en latín la palabra infans literalmente significa el que no habla. La niñez se concebía como una etapa de inmadurez en que aún no tenías voz propia. Si tu familia es humilde, desde muy pequeño, quizá debas ayudar en tareas domésticas o en el taller familiar. Por ejemplo, un niño de campo podría espantar pájaros de los cultivos o recoger leña. Una niña podría aprender desde chiquita a moler grano, hacer pan o tejer junto a mamá. La niñez romana difería según tu clase social. Los pequeños de familias ricas tenían más tiempo de juego y cuidados, mientras que los niños de familias pobres, a menudo, debían trabajar temprano por necesidad. Peor aún, si eres un niño esclavo. Tu infancia prácticamente no existe. Eres mano de obra desde que tengas fuerzas para las tareas. Hoy en día vemos la infancia como tiempo de juego y aprendizaje protegido, y el trabajo infantil es ilegal. Pero en Roma, era normal que los niños humildes trabajaran para contribuir a la supervivencia familiar. Aún así, hay momentos de alegría infantil. Cuando no estás trabajando o ayudando, juegas. Y aquí quizás te sorprenda saber que muchos juguetes romanos se parecen a los de hoy. Los bebés se entretenían con sonajeros, crepitacula, de madera o metal. Si tienes unos 3 o 4 años, podrías tener una muñeca, pupa. Si eres niña, hecha de trapo, cera, madera o terracota. Algunas muñecas romanas arqueológicas, incluso, tienen extremidades articuladas y vestiditos con joyas, igual que las modernas. Los niños varones preferían los juguetes con movimiento, carritos con ruedas, caballitos, espadas de madera para jugar a pelear. También jugaban todos con aros, hula hoop primitivo, cometas, papalotes, pelotas de cuero, canicas de piedra y peonzas, trompos. ¿Te suenan familiares? Incluso jugaban a algo parecido a la gallina ciega y al escondite. Al escuchar estas similitudes, uno se da cuenta de que los niños han sido niños en toda época. A pesar de la ausencia de tecnología, sabían divertirse con cosas sencillas, tal como un niño de hoy puede disfrutar con una pelota o un trompo. Etapa 3. De 7 a 12 años. Juegos, amigos y primeros estudios. Alrededor de los 7 años, entramos en una nueva fase. Comienzas a ser más independiente y a salir más de casa. Si tu familia tiene medios, este es el momento en que comenzaría tu educación formal. Los romanos valoran la educación, especialmente después de haber adoptado muchas ideas griegas tras la conquista de Grecia en el siglo II a.C. Así que si tus padres pueden pagarlo, o tienen un esclavo culto que haga de tutor, irás con otros niños a la Ludus, una escuela primaria típica. Tu maestro
llamado literator. Te enseñará lo básico: leer, escribir y aritmética. Te sientas en taburetes o en el suelo, usando tablillas de cera para trazar letras con un punzón estilo, y aprendes las letras latinas e incluso algo de griego. Quizá repites en voz alta las lecciones. La educación romana se basaba en la memorización y la recitación. Por cierto, no existe el papel como lo conocemos. Los textos los copian en rollos de papiro, pero para practicar escritura, los niños usan esas tablillas reusables con cera. Y nada de bolígrafos. Escribes con un stylus de hueso o metal. Si eres niña, es menos probable que vayas a la escuela fuera de casa. La mayoría de las niñas romanas eran educadas en el hogar por sus madres en tareas domésticas. Aprenden a ser buenas esposas y madres, cocinar, tejer, administrar la casa. Solo en familias muy acomodadas y culturalmente abiertas, algunas niñas recibían educación similar a los varones, a veces con tutores privados, pero eso no era común. Así que tú, como niña de 8 años en Roma, quizá veas a tus hermanos o primos varones marchar con sus tablillas a la escuela al amanecer, mientras tú te quedas en casa aprendiendo a hilar lana. Vaya diferencia con la actualidad. Hoy, la educación primaria es obligatoria para niños y niñas por igual en la mayor parte del mundo, y se considera un derecho fundamental. En cambio, en Roma solo una minoría podía estudiar. Se estima que solo alrededor del 20% de la población sabía leer y escribir, principalmente hombres libres de familias pudientes. La amplia mayoría de la población romana, especialmente las mujeres, campesinos y esclavos, era analfabeta. Tras la mañana de lecciones, que por cierto, empezaban antes del amanecer, las clases iniciaban muy temprano para aprovechar la luz del día. Llega la tarde y hora de jugar. Los niños romanos solían terminar la instrucción cerca del mediodía. Imaginemos que vuelves a casa después de la escuela. De inmediato, corres a la cocina pidiendo algo de comer, muerto de hambre tras tanta lección. Tu madre, o el cocinero esclavo, te dará un tentempié, tal vez un trozo de pan con queso, o unas aceitunas. Si no tienes tanta hambre, sales disparado al patio, o a la calle, a jugar con tus amigos. Las calles están llenas de chiquillos jugando a la pelota o a perseguirse. Eso sí, ten cuidado con dónde juegas. Las calles de Roma son angostas, y durante el día hay mucha gente transitando. No verás carros ni caballos galopando a esta hora, porque las carretas con ruedas tienen prohibido circular de día dentro de la ciudad. Las autoridades restringen el tráfico rodado al horario nocturno para evitar atascos y accidentes en las vías estrechas. Aún así, hay un bullicio enorme. Vendedores ambulantes voceando sus mercancías, artesanos trabajando con las puertas de sus tiendas abiertas a la calle, clientes regateando. Es un ambiente vibrante y ligeramente caótico en el que creces acostumbrado al ruido y la multitud. Muy distinto a la vida tranquila y regulada de muchos niños de hoy en barrios residenciales silenciosos. Adolescencia en el Imperio Romano. Llegas a la adolescencia, y en Roma, esto significa que estás a punto de dejar de ser considerado un niño. De hecho, los romanos marcaban muy claramente el paso de la niñez a la edad adulta en esta etapa. Social y legalmente, la adolescencia romana abarcaba aproximadamente desde los 12 años para las chicas, o 14 años para los chicos, hasta los 18 o 20 años, e incluso hasta los 25 años técnicamente, pues la ley romana consideraba menores a los jóvenes hasta los 25. Pero en la práctica, muchos roles adultos se asumían mucho antes que hoy. Veamos qué te depara esta etapa dependiendo de tu sexo. Si eres un chico romano de 15 años, felicidades. Ya eres considerado un hombre joven. Alrededor de los 14 o 15, tu familia habrá celebrado una ceremonia importante. El día en que te quitaste la bulla del cuello. ¿Recuerdas tu amuleto de la infancia? Y colgaste los símbolos de niño. Ese día,
te visten con la toga virilis, la toga de color blanco puro, que identifica a los ciudadanos adultos varones. Seguramente, habrás ido con tu padre al templo, a ofrecer tu bulla y tus juguetes de la infancia a los dioses domésticos o a Apolo, agradeciendo haber llegado a la adultez. Desde ese momento, oficialmente, dejaste la infancia atrás. Adquieres privilegios y responsabilidades legales de adulto, aunque sigues bajo la tutela de tu padre hasta que cumplas 25, o mientras él viva. Por ejemplo, ahora ya puedes administrar propiedades, firmar contratos, y si tus recursos lo permiten, podrías casarte. Aunque típicamente, los hombres se casarán más tarde, hacia los 20 y tantos. A los 15, muchos chicos romanos terminaban su educación básica. Si eres de familia rica y ambiciosa, quizás tus padres te envíen a una escuela de gramático para educación superior alrededor de los 12 a 13 años, antes de la toga virilis. Allí estudiarás, con un maestro grammaticus, textos de literatura, gramática latina y griega, e historia, preparándote para una vida culta. Y unos pocos privilegiados continuarán aún más, con un retor, a los 16 a 17 años, para aprender retórica y oratoria. Requisito indispensable si sueñas con una carrera política, ya que deberás saber hablar ante el Senado o en los tribunales como Cicerón. Pero seamos realistas, pocos llegan tan lejos. La mayoría de los jóvenes romanos, especialmente si no son de élite, a esta edad ya están entrando de lleno en la fuerza de trabajo. Entonces, como joven de clase media o baja, a los 15 probablemente, aprendes un oficio o te incorporas al trabajo de tu padre. Si tu padre es panadero, trabajas en la panadería. Si es zapatero, te inicias en la zapatería. Muchos oficios se transmiten de padre a hijo en gremios familiares. Otra opción común para un joven plebeyo de alrededor de 16 años era alistarse en el ejército. Roma es un imperio militar. Siempre hay campañas y fronteras que defender. Así que soldados siempre hacen falta. Alistarte te garantiza un sueldo fijo y la posibilidad de ascender socialmente, ya que tras cumplir el servicio de 25 años, podrías incluso recibir una parcela de tierra como recompensa. Por eso, un gran número de jóvenes de las clases bajas veía en la legión una vía para ganarse la vida y obtener honor. Imagina la escena. Despidiéndote de tu familia en el foro, mientras partías con otros reclutas, adolescentes, hacia el campamento de entrenamiento, con la expectativa de no volver quizás en décadas. ¿Estarías listo para semejante aventura a los 17 años? Hoy en día, muy poca gente de 17 años está lista para una vida militar completa. En muchos países, ni siquiera es legal alistarse siendo menor de 18. Pero en Roma, era casi una costumbre. Si eres una chica romana de 12 a 15 años, tu vida da un giro drástico mucho antes que la de los chicos. Entras a la adolescencia y prácticamente saltas a la adultez en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque la sociedad romana considera que en cuanto la niña alcanza la pubertad, sobre los 12 o 13 años, ya está lista para el matrimonio. De hecho, la mayoría de las chicas romanas se casan entre los 12 y 17 años, generalmente alrededor de los 14. Así que mientras sus hermanos varones quizás sigan estudiando o entrenando para algún trabajo, tú podrías estar comprometida o recién casada siendo casi una niña. Imagina que con 14 años debas dejar la casa de tus padres para irte a vivir con tu esposo, que a menudo tendrá muchos años más que tú. Estas bodas tempranas se arreglan entre familias. Tú tienes poco o ningún decir al respecto. Tu padre o tutor habrá buscado un partido conveniente. El matrimonio en Roma es más un acuerdo social y económico que un acto romántico. Si tu familia es noble o rica, tal vez te casaron incluso más joven. Porque cada año que pasas soltera, sin producir, era visto como un desperdicio, y porque así el padre aprovechaba para aliarse con otra familia poderosa cuanto antes. No quieren arriesgar que envejezcas o que pierdas la castidad, lo cual suena terrible visto con ojos actuales. Hoy consideramos la adolescencia una etapa para la educación
y el desarrollo personal. Y desde luego, ninguna chica de 12 a 15 años debería ser obligada a casarse. Nos parece una violación a sus derechos infantiles. Pero en la mentalidad romana, una vez que la niña podía tener hijos, ese era su destino, formar una familia. Así que a los 15, como muchacha romana, puede que ya seas esposa y quizás madre. Muchas jóvenes romanas tenían su primer bebé con 15 a 17 años. Esto, lamentablemente, traía consigo riesgos enormes. Los partos en la antigüedad eran peligrosos, más aún para niñas tan jóvenes. La atención médica era rudimentaria. Las hemorragias o infecciones posparto cobraban muchas vidas. No tenemos una estadística exacta en este momento, pero sí sabemos que las mujeres romanas tenían en promedio 6 a 9 hijos a lo largo de su vida, en parte porque muchas criaturas no sobrevivían, y en parte porque no había métodos anticonceptivos efectivos. Imagina lo que significaba para el cuerpo de una mujer ese continuo ciclo de embarazos desde la adolescencia. Es algo que las mujeres de hoy, en muchos países, ya no experimentan, pues suelen tener menos hijos y comienzan la maternidad en edades más maduras. Resumiendo la adolescencia, es una etapa muy breve en la Roma antigua. La sociedad empuja a roles adultos rápidamente. Un refrán latino decía, celerius quam asparagi cocuntur, más rápido de lo que se cuecen los espárragos. Y así de rápido, se esperaba que un joven asumiera obligaciones. Para los chicos, trabajo, armas o estudio avanzado. Para las chicas, matrimonio, casa y maternidad. ¿Te imaginas a ti mismo, con 15 o 16 años, cumpliendo ya el rol de un adulto pleno? En nuestra época moderna, esto suena prematuro. A los 15 años, probablemente estabas en la secundaria, quizá pensando en videojuegos, deportes o en qué carrera estudiarías en el futuro. En cambio, tu contraparte romana de 15 ya porta toga de hombre o ya quería un bebé. Sin duda, antes versus ahora, el concepto de juventud y adolescencia es muy distinto. La Roma imperial no conocía el término adolescencia prolongada. Ser joven era un tránsito corto hacia la responsabilidad. Vida adulta en la antigua Roma. Hombres. Ahora avancemos en el tiempo imaginario. Te propongo seguir primero el camino de un varón romano que ha pasado la adolescencia y ha entrado en la plena vida adulta. Digamos que tienes unos 30 años y vives en la ciudad de Roma en el apogeo del imperio, siglo I o II después de Cristo. Si lograste llegar a esta edad, ya eres casi un veterano. Recuerda que muchos ni siquiera alcanzaban los 30. De hecho, 30 años era la esperanza de vida promedio de un hombre humilde en Roma. Pero supongamos que eres uno de los afortunados y saludables. ¿Cómo es tu día a día como ciudadano romano de a pie? Veámoslo en detalle, desde que sale el sol hasta la noche. Amanecer y mañana. Trabajo y asuntos diarios. En la Roma antigua, se madruga muchísimo. No importa si eres campesino, artesano o senador. El día comienza al rayar el alba. Los romanos aprovechan toda la luz natural posible. Te despiertas en cuanto el primer rayo de sol entra por tu ventana, o incluso antes, con el canto del gallo. No tienes despertador, claro, pero el bullicio de la ciudad, empezando faenas, te servirá de alarma. Si vives en una ínsula, edificio de apartamentos urbano, donde reside la plebe, puede que hayas dormido en un cuarto pequeño y sencillo, quizás en el piso tercero o cuarto de un edificio de madera no muy seguro. Las insulae humildes a veces están hacinadas y mal construidas, pero es lo que la mayoría de ciudadanos corrientes pueden costear. En cambio, si por ventura fueras muy rico, vivirías en una domus, una casa señorial de una planta con patio central y varias habitaciones amplias. Pero no es nuestro caso ahora. Imaginemos una posición modesta. Te levantas de tu catre, te vistes con una túnica sencilla de lana. La toga, esa gran prenda distintiva romana, no la usas a diario para andar por casa o trabajar.
es incómoda y costosa. Los hombres la visten para ocasiones formales o para presentarse ante alguien importante. Así que salvo que tengas que ir al foro por algún asunto oficial, la toga seguramente se queda guardada. Te aseas rápidamente. Tal vez te enjuagas la cara con agua fría de una palangana. No hay agua corriente en la mayoría de viviendas comunes. Debes ir a una fuente pública a llenar cántaros si quieres agua limpia. ¿Sabías que solo las casas ricas conectaban con tuberías de plomo al acueducto para tener agua? La mayoría de la gente cargaba sus cubos desde las fuentes callejeras. Y por supuesto, no existe pasta de dientes ni ducha matutina caliente. Algunos romanos se frotan los dientes con polvo, a veces incluso polvo de carbón o huesos triturados. La higiene es básica pero efectiva para los estándares de la época. Antes de salir, tomas un desayuno frugal. En Roma, el desayuno, y en Taculum, suele ser muy ligero. Quizá un pedazo de pan duro mojado en vino o en aceite de oliva, algunas aceitunas o queso fresco si hay suerte, y dátiles o higos secos para algo de dulzor. No hay café, no existía en Europa, ni azúcar para endulzar. Si quieres algo dulce, usas miel. Nada de huevos con bacon. La dieta romana es principalmente pan, cereales, legumbres y frutas con un poco de queso de cabra. La carne es cara, no se come en desayunos. Tras este bocado simple, estás listo para encarar el día. Si tienes un trabajo artesanal o un negocio, es hora de abrir tu tienda o taller. Las actividades comerciales en la ciudad arrancan temprano. Imagina que eres zapatero. Abrirás tu tallercito cuya fachada da a la calle, exponiendo sandalias y caligae, botas, para los transeúntes. Si eres panadero, llevas horas amasando pan, desde la madrugada en el horno comunal, y a esta hora, ya estás vendiendo hogazas recién horneadas a las amas de casa que pasan por su ración diaria. La economía romana es muy madrugadora. El mercado se llena de gente a primera hora, las plazas bullendo de vendedores de verduras, carniceros, pescaderos, trayendo pescado del río o la costa, y compradores regateando. Las mujeres de la casa suelen ir al mercado por la mañana. Como vimos, muchas señoras salen temprano, acompañadas de algún esclavo, a hacer las compras del día, ya que no hay refrigeración para conservar alimentos por mucho tiempo. Así que si tu oficio es ser vendedor, en un puesto, estás gritando tus mejores precios al público. Fresas frescas, legumbres verdes. Roma es un concierto de voces en la mañana. Supongamos que hoy no tienes que trabajar en tienda propia, porque por ejemplo, eres un cliente en busca de tu patrón. Esto aplica si perteneces a la clase plebeya, pero tienes relación con algún noble. En la sociedad romana existía el sistema de clientela. Ciudadanos de menor rango, clientes, ofrecen sus respetos y lealtad a un patrón influyente a cambio de favores o ayuda económica. Si tú eres un cliente, tu rutina matutina podría incluir ir a la casa de tu patronus a presentarle tus saludos, salutatio. Muchos hombres hacían esto al amanecer. Acudían al atrio de la villa de su patrón, vestidos con su mejor toga, y esperaban su turno para ser recibidos brevemente, tal vez recibiendo instrucciones o incluso una pequeña esportula, regalo de comida o unas monedas. Era todo un ritual social. El patrón mantenía su prestigio mostrando una corte de seguidores en su puerta, y los clientes obtenían protección y algunos beneficios. Tras atender tus asuntos de la mañana, trabajo, visitas, trámites en el foro quizás, hacia mediodía las actividades laborales empiezan a calmarse. En Roma, tradicionalmente la jornada de trabajo termina alrededor del mediodía o primera hora de la tarde. Si has leído bien, los romanos en general no trabajaban hasta el atardecer como muchos de nosotros. Empezaban muy temprano, pero al llegar la sexta hora, el mediodía solar, muchos comercios cerraban y la gente se tomaba el resto del día para otras ocupaciones. Por eso se dice que la vida pública romana sucedía en la mañana. A mediodía, la ciudad puede incluso parecer más tranquila. Algunos
aprovechan para echarse una siesta corta después de comer. ¿Qué hay del almuerzo? La comida de mediodía, prandium, era usualmente ligera. Muchos simplemente tomaban un tentempié, unas sobras de la cena anterior, pan con aceitunas, frutas, queso, o quizá algo caliente, comprado en un puesto callejero. Porque, he aquí otro dato. En Roma, era muy común comer fuera de casa. Como mucha gente pobre, no tenía cocina propia en sus viviendas. Las insulae de los pisos altos podían ser peligrosas para hacer fuego. Abundaban los thermopolium, una especie de tiendas de comida rápida en las esquinas, donde se vendía vino y guisos calientes en cuencos. Podrías acercarte a uno y comprar un guiso de lentejas o unas salchichas asadas para comer rápidamente. También hay vendedores ambulantes con panes rellenos, frutas, frutos secos. En Pompeya, por ejemplo, se encontraron muchos locales de comida con grandes recipientes empotrados donde se mantenían calientes los platos. Así que imagínate, tomando tu almuerzo, parado en uno de estos locales, tazón en mano. Es un ambiente animado. La gente comenta las noticias del día. ¿Qué hizo el emperador? ¿Cómo va la guerra en Germania? Algunos juegan a los dados en una esquina mientras comen. Curiosamente, podríamos decir que los romanos inventaron el concepto de comida rápida mucho antes que existieran las cadenas modernas. Estos puestos fueron particularmente populares en época imperial, reflejando que la gente común necesitaba soluciones prácticas para alimentarse en la ciudad. Tarde, ocio, termas y espectáculos. Después del mediodía, si no surge algún trabajo extra, tienes tiempo libre. Los romanos llamaban otium a este tiempo de ocio productivo, en contraste con el negotium, el negocio o trabajo. ¿Y cómo llenaban esas tardes? Con una gran variedad de actividades recreativas y sociales. Imagina que hoy no es día de fiesta pública, así que no hay juegos en el anfiteatro ni carreras en el circo. Ya hablaremos de eso. Un día común, podrías optar por ir a las termas, los famosos baños públicos, a relajarte y socializar. Ir a las termas es casi un ritual diario para muchos ciudadanos, de todas las clases. Pagas una entrada muy barata, unos pocos as de bronce, al alcance de cualquiera, y entras en un enorme complejo que no es solo baños. Hay jardines, gimnasios, salas de masaje, bibliotecas y salas de vapor. Allí te encuentras con amigos, conocidos, haces ejercicio ligero, tal vez un partidito de pelota o levantamiento de pesas primitivas. Sudas en la sauna, luego te sumerges en piscinas de distintas temperaturas, frigidarium fría, tepidarium tibia, caldarium caliente, y de paso, conversas de negocios o chismes locales. Las termas romanas son el centro social por excelencia. Gente de toda clase, patricios, plebeyos, e incluso esclavos acompañando a sus amos, coinciden allí. Claro, con algunas diferencias. Los muy ricos pueden pagar baños privados, y normalmente había separaciones por género o por horario. Hombres y mujeres, generalmente, iban en horarios distintos o a secciones separadas. En tu caso, como hombre en la tarde, te encontrarás principalmente con otros varones. Este rato, en las termas representa para un romano, lo que para nosotros podría ser salir al café con amigos o ir al gimnasio después del trabajo. Es relax y comunidad. ¿Sabías que en Roma, la entrada a las termas costaba apenas un cuadrante, moneda mínima, y a veces era gratis gracias a patrocinio de algún político? Gracias a ese bajo costo, incluso los pobres disfrutaban de estos complejos magníficos, con mosaicos y mármoles, que hoy nos asombran en ruinas. Ahora bien, supongamos que hoy es un día especial de espectáculos públicos. Excelente. A los romanos les apasionan las funciones de entretenimiento masivo y además son gratis, cortesía del emperador o de algún magistrado buscando popularidad. Panem et circenses, pan y circo, como decíamos. Podrías dirigirte al Coliseo, Anfiteatro Flavio, si hay juegos de gladiadores. Allí, junto con decenas de miles de espectadores, vitorearás combates sangrientos, gladiadores entrenados que luchan entre sí o contra fieras salvajes. Es un entretenimiento violento, sin duda, que hoy consideraríamos inaceptable. Pero para el romano,
es normal y emocionante. La muchedumbre come frutos secos y pan mientras aplaude o abuchea. Y el emperador preside el show, decidiendo a veces la vida o muerte de los vencidos. Imagina la adrenalina y también la crudeza de ver vida y muerte como espectáculo. Hoy día nos escandalizaría ver ejecuciones o muertes reales por diversión. Pero en Roma formaba parte de la cultura. Si los combates te desagradan, tal vez prefieras ir al Circo Máximo a ver las carreras de cuadrigas, carros tirados por 4 caballos. Ese es otro de los eventos favoritos. Los conductores, aurigas, se juegan la vida dando vueltas a la pista a toda velocidad. Los aficionados se apasionan casi como hinchas de fútbol modernos, apoyando a sus equipos de colores, los rojos, verdes, azules o blancos. La algarabía, las apuestas, las ovaciones, cuando un carro vuelca espectacularmente, es el deporte rey, junto al gladiatorial. También podrías ir al teatro, si hay una obra en cartelera, quizás una comedia de Plauto o Terencio reestrenada, o mimos y pantomimas vulgares que hacen reír al público. La oferta de ocio es abundante. Y para algo más cotidiano, siempre están las tabernas y los juegos de azar. Muchos hombres se juntan a apostar monedas, jugando a los dados o tabas, huesos, en cualquier rincón. De hecho, se han encontrado grafitis en muros romanos, con cuentas de apuestas y mensajes de juego. Sí, grafitis. Al igual que hoy, a los romanos les gustaba rayar las paredes con mensajes cotidianos. Desde declaraciones de amor hasta insultos circenses contra el equipo rival. Anochecer y cena, la cena romana. Conforme el sol declina, recordemos, no hay luz eléctrica, así que la noche llega temprano. Regresas a casa para la cena principal, cena, que se toma al final de la tarde o inicio de la noche. La cena es la comida más sustanciosa del día. Ahora, su contenido variará según tu nivel económico. Siendo un ciudadano común, tu cena será modesta. Quizá un guiso de legumbres o gachas de cereales, pulse, pan, algunas verduras como coles, cebollas o nabos, dátiles de postre si hay, y vino mezclado con agua. Los romanos de a pie no comen carne todos los días. La carne, cerdo, pollo, cordero, etc., es cara, y se reserva para ocasiones especiales o pequeñas porciones para dar sabor. El vino, eso sí, es omnipresente. Bebes vino aguado en lugar de agua pura, que podría estar contaminada. A veces, añaden agua con vinagre, posca. Si el vino falta, costumbre entre soldados y pobres. En cambio, si fueras un rico patricio, esta cena sería un banquete opulento. Reclinado en un triclinio, sofá, en tu comedor adornado, degustarías varios platos exóticos traídos de todas partes del Imperio Ostras: faisanes, jabalí, setas, frutas de estación e importadas en múltiples tiempos, acompañados de vino falerno, añejo sin diluir. Las cenas aristocráticas podían durar horas, entre conversación culta, música en vivo y excesos gastronómicos, pero dejemos eso a la imaginación. Nuestro ciudadano modesto come rápido su guiso, con su familia, sentados alrededor de la mesa, conversando del día. Durante la cena en casa, enciendes una lámpara de aceite para iluminar el ambiente, pues ya oscureció. La iluminación es tenue y parpadeante, nada comparado a la luz eléctrica blanca a la que estamos acostumbrados. Tras comer, dedicas un momento a los dioses del hogar. En un pequeño altar familiar, la lararium, ofreces una plegaria o una ofrenda a los lares y penates, espíritus protectores de la casa, agradeciendo la comida y pidiendo protección para la noche. Quizá quemas un poco de incienso o dejas una ofrendita de vino para los dioses. La religiosidad impregna la vida cotidiana. En cada comida se hace una pequeña libación a los dioses, y cada casa siente que sus ancestros cuidan del hogar. Al salir de la cena, cae la noche por completo y la ciudad se sume en sombras. Las calles de Roma por la noche pueden ser peligrosas.
No hay iluminación pública, salvo las antorchas que lleve quien transite. Los ricos, al salir de un banquete nocturno, van acompañados de esclavos, con antorchas o faroles, para alumbrar el camino, y guardias personales, porque abundan los ladrones en las callejuelas. Los menos afortunados simplemente evitan salir tarde, o si lo hacen, caminan con cautela, cargando un farol de aceite. Tú probablemente te quedas en casa tras la cena. Puede que converses un rato más con la familia o vecinos, o escuches las historias del abuelo. Si tienes la suerte de que tus padres o abuelos vivan pocos, alcanzan edad muy avanzada. El día ha sido largo desde el amanecer, así que temprano te recoges a dormir. Mañana volverá a sonar el gallo a primerísima hora. Antes de cerrar esta sección, reflexionemos en algunas comparaciones clave sobre la vida de un hombre adulto romano y la nuestra hoy. Jornada laboral. Los romanos iniciaban labores al amanecer y solían acabar alrededor del mediodía, dedicando la tarde al ocio. Hoy, en cambio, es habitual trabajar 8 horas o más repartidas a lo largo del día hasta la tarde, y el tiempo libre suele concentrarse solo en la noche o fines de semana. Alimentación. La dieta romana era básica y local. Pan, vino, aceite, legumbres con poca carne para los pobres. No tenían azúcar, ni café, ni muchos alimentos que hoy son cotidianos. Tomate, papa, maíz, chocolate, llegaron de América mucho después. Su paladar apreciaba sabores fuertes, como el garum, salsa de pescado fermentado, que hoy nos resultarían extraños. También bebían vino diluido todo el tiempo, incluso niños, porque el agua pura, a veces, no era segura. Hoy, tenemos una despensa global y variedad increíble de alimentos, además de más conciencia de higiene alimentaria. Comodidades del hogar. Un hombre promedio de Roma no tenía agua corriente, calefacción, ni baño privado. Para bañarse, iba a las termas públicas. Para necesidades, usaba orinales o letrinas compartidas. ¿Te imaginas tener que salir de casa para bañarte siempre? ¿O limpiar tu trasero con la ya mencionada esponja común en vez de papel? La sanidad y la privacidad eran lujos menores comparados con la modernidad. Entretenimiento y violencia. Lo que un romano consideraba diversión, peleas de gladiadores, ejecuciones públicas, animales salvajes devorando criminales, nos parece hoy brutal e inhumano. En contrapartida, nuestros espectáculos deportivos o cinematográficos serían incomprensibles para él, efectos especiales sin muerte real, deportes colectivos con reglas estrictas y árbitros, etc. Eso sí, la pasión de hincha existía. Los fanáticos de los equipos de carreras incluso se peleaban a veces. La emoción de pertenencia deportiva es un punto común entre aquel romano vitoreando a los verdes en el circo y un hincha moderno de fútbol. Vida pública versus privada. En Roma, mucho de la vida se hacía fuera de casa. Baños públicos, foros, mercados, era una cultura muy de comunidad. La casa se utilizaba principalmente para las noches y la familia. Actualmente, pasamos gran parte del tiempo en entornos privados, casa, auto o fila. Un romano podría sentirse solo en nuestras ciudades modernas, donde no conocemos al vecino. Su mundo era más interpersonal cara a cara, en calles y plazas. Vida adulta, en la antigua Roma. Mujeres. Hemos visto un día típico de un romano hombre. Ahora preguntémonos, ¿y cómo era la vida diaria de una mujer en el Imperio Romano? Las mujeres conformaban la mitad de la población, pero su rol social, sus actividades y libertades eran muy diferentes a las de los hombres. Vamos a imaginar que eres una mujer romana de unos 30 años, es decir, una matrona, mujer casada respetable, con quizás varios hijos ya, viviendo igualmente en la ciudad de Roma. Notarás que muchos aspectos de tu día se centran en el hogar, aunque no exclusivamente. La mujer romana y su posición social. Primero, hay que decir que la vida de una mujer
dependía enormemente de su estatus social. Esto era cierto también para los hombres, claro, pero en las mujeres, las diferencias de clase se notaban en cuánta libertad o actividad pública podían tener. Las patricias, mujeres de la élite, llevaban una vida más recluida en lo doméstico, pero rodeada de lujos y servidumbre. Administraban la casa, supervisaban a los esclavos y podían dedicarse a tertulias, peinados elaborados, ceremonias religiosas, etc. No trabajaban para ganarse la vida, pero sí tenían influencia en círculos sociales de alto nivel, por ejemplo, organizando banquetes, patrocinando artes. Las plebeyas, mujeres de clase común, a menudo trabajaban junto a sus esposos en los negocios familiares o en el mercado. Podían ser vendedoras, posaderas, costureras, comadronas, etc., además de llevar su casa. Y las esclavas, obviamente, tenían la vida más dura. Eran sirvientas, cocineras, lavanderas o trabajadoras del campo si estaban en fincas rurales. Como mujer libre en nuestro ejemplo, no importando tu clase, hay una realidad común en Roma. No tienes derechos políticos. No puedes votar, ni ser magistrada, ni militar. La ley te considera bajo tutela masculina la mayor parte de tu vida. Primero de tu padre, luego de tu marido. Esto contrasta fuertemente con hoy, donde en la mayoría de países, las mujeres votan, ocupan cargos públicos y legalmente son independientes. En Roma, lo máximo sería que enviudaras y entonces tuvieras un poco más de autonomía para manejar tus bienes. Pero aún así, las mujeres élite, a veces, necesitaban un tutor formal para ciertos actos legales. Aunque con el tiempo, algunas leyes aflojaron esto, especialmente si tenías hijos. Hubo, sin embargo, mujeres influyentes informalmente, por ejemplo, Livia Drusila, la esposa del emperador Augusto, movía hilos políticos entre bastidores. Pero oficialmente, las voces femeninas estaban fuera del gobierno. Con esa visión general, veamos tu rutina diaria como mujer. Como tu contraparte masculina, seguramente te despiertas al alba. De hecho, tal vez antes que tu marido, porque debes poner en marcha la casa. Una mujer romana típica se envuelve en una estola, vestido largo y un manto paya para salir, pero de puertas adentro puede vestir una túnica simple. Tu primera tarea: encargarte del desayuno de la familia. Si eres plebeya sin esclavos, tú misma amasas la harina para hacer pan o gachas matutinas. Muchas mujeres molían grano en casa usando morteros o pequeños molinos de mano. Era un trabajo diario para tener harina fresca. Podrías también ordeñar la cabra si la tienes, recoger agua de la fuente. Básicamente, las labores domésticas básicas recaen en ti. Si eres de familia pudiente, en cambio, tendrás esclavas que cuezan el pan, que te ayuden a vestirte y peinarte, porque salir despeinada no es opción para una dama romana. Se usaban elaborados peinados con trenzas y postizos, muchas veces hechos por esclavas expertas. En cualquier caso, supervisas o realizas las tareas para que tu casa funcione: limpieza, cocina, hilado, etc. ¿Sabías que las romanas de clase alta solían dedicar tiempo a tejer y hilar la lana de su hogar, incluso teniendo esclavos? Era bien visto que la matrona fuera industriosa. De hecho, se decía que la propia Livia, la emperatriz, tejía las túnicas de su esposo Augusto para dar ejemplo de virtud doméstica. Tras el modesto desayuno, pan con miel quizás. Si tienes hijos pequeños, buena parte de tu mañana se va en cuidarlos. No había guarderías, ni escuela infantil. La mamá, hermanas mayores o nodrizas se ocupaban. Si tus hijos tienen edad escolar y tu familia lo costea, tu marido o un esclavo pedagogo los llevará a la escuela. Tú te quedas en casa. No obstante, tu día no se limita a las cuatro paredes. Muchas mujeres salen al mercado diariamente. Posiblemente tú, con una canasta al brazo, y quizá acompañada por una esclava o por tus hijos mayores, vas al mercado a comprar verduras, carne, aceite, etc., regateando con los tenderos. Las mañanas en el foro y mercados no son exclusivas de hombres. Hay multitud de mujeres comprando y vendiendo productos.
Si tu familia tiene un puesto, tal vez tú misma atiendes tras el mostrador. Por ejemplo, hay evidencias de mujeres, taberneras, panaderas, perfumeras. El mundo económico informal sí les daba cabida. Regresas a casa, antes del mediodía con los ingredientes. Supervienes la preparación del almuerzo y la cena anticipadamente. En las insulares pobres, puede que te reúnas con vecinas en los patios para preparar cosas en horno comunal. Las mujeres compartían labores a menudo e intercambiaban chismes mientras limpiaban verduras o lavaban ropa en las fuentes. Piensa que lavar la ropa era pesado. Se hacía a mano en cubetas con agua y orina fermentada, usada como detergente por el amoníaco. Quizá envías la ropa a la lavandería pública. Los fullones se encargan, por un pago. Pero muchas cosas las haces tú misma. Cuando llega el mediodía, tu esposo vuelve del trabajo a comer. Tú te aseguras de servirle la comida. La etiqueta romana esperaba que la esposa velara por el bienestar del marido. Si hay esclavos cocineros, das las órdenes. Si no, cocinas tú. Después de comer, él se va a las termas o a sus asuntos de ocio. ¿Y tú? Las tardes de una mujer podían implicar también cierta sociabilidad. Las matronas a veces iban a las termas femeninas. Había secciones o horarios exclusivos para mujeres en algunos baños, a darse un baño y charlar con sus amigas. También podían visitar templos a hacer ofrendas. Por ejemplo, podrías ir al templo de Juno a rezar por la salud de tu familia, o al de Fortuna Virgo por tus hijas. Las festividades religiosas a menudo incluían a las mujeres. En las Matronalia, fiesta de las matronas en marzo. Las mujeres casadas iban en procesión y recibían regalos de sus esposos. O en las Saturnales, diciembre. Aunque era una fiesta general, las esclavas cenaban con sus dueñas en la misma mesa, en un ambiente de temporal igualdad. La religión cívica tenía sacerdotisas también. Las vestales, por ejemplo, eran mujeres. No es tu caso, pero mencionamos que 6 sacerdotisas vestales se encargaban del fuego sagrado de Vesta en Roma, y tenían gran honor, y eran de las pocas mujeres con privilegios legales, como poder hacer testamento propio. Quizá por la tarde, recibes en casa a alguna amiga o pariente. Las mujeres patricias hacían tertulias, donde mostraban sus nuevas joyas, peinados, comentaban las novedades. Hablemos de la moda femenina romana, que era importante entre las acaudaladas. Usaban maquillaje, aunque peligroso, pues muchos polvos cosméticos contenían plomo y miel para blanquear la piel. Algo que hoy sabemos que causa envenenamiento por plomo. También usaban pelucas y extensiones. Tener el pelo rubio era muy apreciado. Y como la mayoría eran morenas, importaban pelo rubio de Germania para hacer pelucas. Imagínate a las damas compartiendo trucos de belleza. Col, para delinear los ojos. Pigmentos rojos de cinabrio, tóxico también, para los labios, y perfumes intensos traídos de Oriente. La apariencia era un símbolo de estatus. En cambio, una mujer plebeya vestía tunicones más toscos, y tenía poco tiempo o dinero para maquillajes. La diferencia de clases en la estética era marcada. Unas luciendo joyas de oro, otras quizás solo un sencillo amuleto de hueso. ¿Y sabías que incluso circulaban críticas de mujeres usando pelucas demasiado ostentosas? Tenemos grafitis y textos satíricos romanos burlándose de esas modas exageradas. Vemos que algunas cosas no cambian. La gente comentando el estilo ajeno existía ya. Regresemos a tus actividades. Conforme se acerca la noche, supervisas la preparación de la cena. Como buena matrona, te aseguras de que todo esté listo para cuando tu marido, hijos, se sienten a la mesa. En un hogar humilde, comen todos juntos, y tú también participas de la conversación familiar. En una casa muy rica con invitados, quizá la esposa preside la cena junto al esposo, conversando con los comensales. A diferencia de las antiguas griegas, que eran apartadas, las romanas podían cenar con los hombres en banquetes y brindar vino. Sin embargo, se esperaba moderación y decoro. Una mujer ebria era mal vista. Tras la cena,
Tú quizás cuentas un cuento a tus niños antes de dormir. ¿Por qué no? Seguro las madres romanas cantaban nanas también. O repasas las cuentas de los gastos del día. Muchas mujeres plebeyas manejaban la economía doméstica totalmente. Cuánto se gastó en comida, cuánto ahorran para pagar la renta, etc. Las patricias administraban sumas mayores, incluyendo la supervisión de las propiedades de la familia cuando el pater estaba ausente. Legalmente, el pater familias, que podría ser tu esposo o incluso tu suegro si viven juntos, tenía la última palabra en todo. Él podía decidir casar a tus hijos, vender alguna propiedad o mudarse, y tú debías acatar. Pero en la práctica cotidiana, muchas decisiones domésticas las tomabas tú por sentido común. ¿Y qué tal tu relación de pareja? El matrimonio romano, como dijimos, era más una institución social que un asunto romántico pasional. Eso no quita que hubiera matrimonios con amor y respeto, pero la expectativa sobre la esposa era ante todo que fuese fiel, casta, trabajadora y diera hijos legítimos a la familia. Si las cosas iban mal, existía la posibilidad del divorcio. De hecho, el divorcio en Roma era bastante sencillo legalmente y relativamente común, sobre todo entre las clases altas. Bastaba con declarar la intención de no seguir casados, no había que dar grandes explicaciones, y se disolvía el vínculo, repartiéndose la dote, y los hijos, usualmente quedando con el padre. Así que podrías ser divorciada, y luego casarte de nuevo. Las segundas nupcias no tenían gran estigma. Esto sorprende a mucha gente hoy. Pensamos que en el pasado, los divorcios eran raros. Pero en Roma, siglos antes de nuestra era, ya practicaban el divorcio libre. Así que, como mujer romana, no estás completamente atada de por vida si tu matrimonio es infeliz, al menos si las familias de ambos están de acuerdo en separaros. Por supuesto, quienes más controlaban esa decisión eran los hombres. Pero hay casos de mujeres ricas que se divorciaron varias veces. Por ejemplo, la emperatriz Julia Domna se divorció y volvió con su esposo, Septimio Severo. Volviendo a tu día a día, la noche llega. Acuestas a los niños en sus lechos, posiblemente varios, compartiendo cama o colchoneta. Y tú misma te recoges. No olvides tu rutina de belleza nocturna. Quizá aplicas un poco de aceite de oliva en la piel como hidratante. Era común, pues se usaba aceite para casi todo, incluso como desmaquillante. Rezas un último agradecimiento a Juno, diosa protectora de las mujeres casadas, o a los lares familiares, para que velen el sueño de tu casa. Y te duermes bajo la luz mortecina de la lámpara, que pronto se apaga. Mañana, nuevamente, tus responsabilidades comenzarán antes de que cante el gallo. Comparemos ahora algunos aspectos de la vida de una mujer romana adulta con la vida de una mujer moderna. Rol doméstico versus profesional. La mayoría de las romanas se dedicaban fundamentalmente a tareas del hogar y la familia. Hoy, aunque muchas mujeres también equilibran familia y casa, es común y esperado que tengan una profesión o trabajo propio fuera del ámbito doméstico. Las oportunidades laborales femeninas en Roma eran limitadas y muchas veces informales. Ventas, oficios artesanales pequeños. Mientras que hoy, en muchas sociedades, las mujeres pueden ser prácticamente cualquier cosa. Doctoras, ingenieras, ejecutivas, líderes políticas. Derechos legales. Una mujer romana estaba bajo autoridad masculina toda su vida, salvo viudez. No podía votar ni ocupar cargos públicos. En contraste, la mujer actual, en gran parte del mundo, tiene igualdad legal con el hombre. Esta es quizás una de las diferencias más abismales. La romana siempre necesitaba un guardián legal en teoría. La mujer contemporánea es su propia guardiana legal. Maternidad y salud. Las romanas tenían muchos más hijos en promedio y empezaban muy jóvenes. Consecuencia, más riesgo en partos, más muertes maternas y vida centrada en la crianza. Hoy, la maternidad suele postergarse a edades mayores, con menos hijos, gracias a con anticonceptivos.
lo que cambia la experiencia femenina radicalmente. Además, la medicina moderna hace que el parto ya no sea la causa principal de muerte de mujeres, como sí lo era en la antigüedad. Vida social. Una matrona de buena familia en Roma sí participaba en eventos sociales, banquetes, festivales, termas, pero siempre con cierta separación de espacios respecto a los hombres, y cuidando mucho su reputación. Por ejemplo, una dama no andaría sola de noche ni frecuentaría tabernas. Eso se consideraba indecente. La mujer moderna tiene mucha más libertad de movimiento y acción social, sin que su reputación sea cuestionada por ello. Por ejemplo, salir sola de noche o con amigos varones es normal hoy. En Roma, la mujer respetable debía estar acompañada apropiadamente para no levantar habladurías. Imagen y vestimenta. Las romanas vestían estolas largas y se cubrían bastante. Mostrar demasiada piel en público no era aceptable para una mujer decente. Hoy en día, la moda femenina es mucho más diversa y con libertad de mostrar o cubrir según se desee. Sin embargo, encontramos un paralelo divertido en el uso del maquillaje y pelucas. Ya entonces, las mujeres buscaban embellecerse, aunque con métodos que hoy consideraríamos peligrosos. Plomo en la cara nada menos. Conclusión. ¿Sobrevivirías en la antigua Roma? Hemos llegado al final de este extenso viaje por un día, o más bien, una vida, en la época romana. Desde la lucha por sobrevivir la infancia, pasando por la brusca transición de la juventud a la madurez, hasta las responsabilidades y limitaciones de la vida adulta, hemos visto que la rutina diaria en Roma estaba llena de contrastes con la actualidad.